Muy bien, gracias por permanecer con nosotros. Ahora le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la doctora Dani Moreano, y un agradecimiento especial a Bristol Myers Squibb por apoyarnos a llevar a cabo esta sesión. La doctora Moreano es actualmente la CEO de MD Consulting Group. Ella es médico y cirujano, cuenta con un máster en administración de negocios, una especialización en administración de la salud y es experta en la estructuración, diseño e implementación de modelos innovadores de contratación. Quiero anunciarles que para esta sesión ustedes podrán realizar preguntas por intermedio del chat de este salón para que al final de la sesión puedan ser respondidos por la doctora Moreano. Doctora Moreano, bienvenida y adelante. Buenas tardes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora, adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí estar y presentar modalidades prospectivas de pago en el marco de la contratación de los servicios de salud. Y pues he preparado lo que considero pues de alguna manera puede llegar a ser más importante o más relevante en este proceso de transformación que ocurre en los sistemas de salud. Para hablar algo de contexto de manera muy general, porque probablemente ya se han abordado estos temas en conferencias anteriores, pues ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué los mecanismos de contratación se consideran un proceso de transformación en los sistemas de salud? Pues porque por lo general los sistemas de salud están sometidos a fuertes presiones relacionadas con la capacidad de cumplir con los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios. Hay un aumento del gasto en salud con respecto al Producto Interno Bruto que es mucho más fuerte en países de ingresos bajos. La población a nivel mundial tiene un proceso de mayor longevidad. Hay un aumento considerable en la prevalencia de enfermedades mentales y la situación de la pandemia ha empeorado esos patrones. También aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, con todo lo relacionado de la carga que generan estas enfermedades para los sistemas de salud y obviamente el riesgo de las enfermedades transmisibles que incluso en algunos casos ya creíamos que habíamos sido capaces de superar, pero que en realidad pues la situación de la pandemia nos ha puesto sobre la mesa que aún no se ha superado y el riesgo que tenemos como humanidad de sufrir situaciones similares a las que estamos viviendo ahora. Todo eso pues pone una gran presión en los sistemas de salud. Entonces, ¿será que los mecanismos de pago y la forma como nos organizamos en el relacionamiento entre aseguradores y prestadores tienen algo que ver con la forma como se puede afectar o incidir en el costo, en el uso y en la calidad de la atención médica? Hay un artículo muy interesante que traje como parte del contexto que fue publicado en febrero de este año en Health Affairs y básicamente lo que ellos intentaron hacer fue recopilar diferentes estudios que se habían publicado en diferentes bases de datos dentro de las cuales está Cochrane y trataron de buscar formas de poder evaluar esa efectividad en esas tres condiciones: costo, uso y calidad. ¿Qué encontraron? Dificultades enormes en la comparación porque cada publicación, cada estudio pues mide cosas distintas con metodologías diferentes, lo que hace que sea más difícil poder comparar y llegar a una conclusión. Esto también se veía pues porque algunos estudios no mostraban suficiente calidad de la información o no había suficiente datos en los cuales se pudiesen tomar para llegar a conclusiones claras. En los mecanismos de pago donde realmente se ha visto que hay un impacto y que ese impacto se puede medir en esas tres variables que hablábamos ahora, son en los tipos de pago por episodio, sobre todo en lo que se refiere a enfermedades articulares. En los reemplazos articulares había una clara muestra de que había mejoras en la frecuencia, en el costo y en la calidad de la atención.
y que incluso en algunos procedimientos quirúrgicos asociados a patologías de muy alto costo, pues esa relación no era clara o en algunos casos pues se veía una relación inversa. ¿Qué nos deja como reto este tipo de estudios? Pues que el mundo de la academia debe ampliar y mejorar las posibilidades de poder medir los impactos que estos modelos tienen en las condiciones de calidad y en los desenlaces clínicos, así como en la eficiencia de los sistemas. Entonces vamos a empezar a hablar de mecanismos de pago. Podemos decir que vemos dos grandes grupos de clasificación. Tenemos los tipos de pago retrospectivos, muy conocidos, los más frecuentemente utilizados en el mundo. Conocemos como estos los tipos de pago por servicio, pago por actividad o pago por evento, como lo conocemos en Colombia. Y están los mecanismos de tipo prospectivo, donde hay uno muy conocido que es la capitación, que lleva muchos años de estar funcionando, pero que en nuestro país pues tiene unas limitaciones porque solamente puede aplicarse en los niveles bajos de complejidad. Y están las nuevas modalidades, que es en lo que nos vamos a centrar más en esta charla. Por definición, un mecanismo de pago prospectivo son aquellos que realizan una estimación ex antes del costo esperado, antes de que ocurra ese costo, de un conjunto de actividades, intervenciones, procedimientos y tecnologías. Y ven que he subrayado la palabra estimación y un costo esperado. Quiere decir que para eso, pues hay una serie de cálculos que se realizan con base en unos históricos de información, con unos supuestos que hemos definido para el cálculo. Entonces, esa estimación, digamos, en el mundo de la contratación de los servicios, puede generar la sensación de incertidumbre o de riesgo. Y para poder explicarlo, pues de alguna manera hay que tomar en cuenta las definiciones de ambas. Incertidumbre es cuando no sabemos cuáles van a ser los resultados y no podemos asignar una probabilidad a cada resultado. O sea, desconocemos, ni siquiera nos acercamos a cómo podría ser. Hablamos de riesgo cuando también se desconocen los resultados, pero de alguna manera los individuos pueden asignar algún nivel de probabilidad. Vamos a llevar esto a nuestro caso concreto de la salud. Entonces, ¿qué genera incertidumbre? Por ejemplo, no conocer las características de la población porque no hay información sobre la morbilidad, ¿cierto? No se conocen si asistirán a los servicios de salud y en qué medida. El tipo de tecnologías que estarán disponibles, no se conoce la oferta hospitalaria de cómo va a ser atendida esa población. Tampoco se conocen si hay retrasos o colas porque hay asimetría en la información. Entonces, estas características generan en cualquier cosa que hagamos frente a los modelos y las estimaciones, pues un nivel de incertidumbre. Pero cuando conocemos la cohorte y sus características, sabemos los diagnósticos, conocemos los indicadores y nos permiten establecer estadios o grados de la enfermedad, nos permite calcular frecuencias de uso para las actividades y los servicios con los que van a ser atendidos esos usuarios, pues entonces se puede establecer un plan de trabajo para asistir a esas necesidades en salud e incluso anticiparlas. Entonces vamos a hablar de esos riesgos. Tenemos el riesgo primario y ese riesgo primario tiene dos componentes importantes: el riesgo de ocurrencia o riesgo de incidencia, el riesgo de que la enfermedad ocurra en una población determinada, y el grado de severidad con que esa enfermedad ocurre le genera otra parte a ese riesgo primario. Entonces podemos decir que el riesgo primario está compuesto del riesgo que aparezca la enfermedad y con qué severidad ocurre. Tenemos el riesgo técnico, y el riesgo técnico se refiere al riesgo técnico de utilización, que corresponde a la variabilidad del uso de los recursos cuando esos no están soportados claramente en la literatura, en la evidencia. O el riesgo técnico de morbilidad evitable, cuando hablamos de las complicaciones o desenlaces clínicos que se pudieron evitar con un modelo de atención efectivo, oportuno y coordinado.
Entonces, las preguntas que más frecuentemente salen en este tipo de conversatorios es, bueno, ¿y qué es la transferencia de riesgo? Entonces, para poder explicar la transferencia de riesgos, he tratado de dibujar varios escenarios. Vamos a hablar del primero, donde hay transferencia del riesgo técnico al asegurador por parte del prestador. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre sobre todo en los tipos de pagos retrospectivos, cuando existe, por ejemplo, un bajo nivel de estandarización de los procesos de atención clínica. No hay gobierno médico, no hay validación de pares, o sea, no hay juntas médicas que ayuden a pensar sobre los casos más complejos. Cada médico hace lo que cree que es conveniente, correcto y necesario. Y cuando, por ejemplo, no hay remisión al nivel primario una vez el prestador complementario ha terminado su tarea. ¿Qué pasa en esa circunstancia, en ese escenario que estamos tratando de dibujar? Pues mayor costo derivado de una mayor frecuencia de utilización de eventos adversos, mayores complicaciones o desenlaces clínicos poco satisfactorios. Entonces ahí tenemos un escenario donde hay una transferencia del riesgo técnico por parte del prestador hacia el asegurador. Ahora vamos a hablar de la transferencia del riesgo técnico al prestador por parte del asegurador. ¿Cuándo sucede eso? Sucede básicamente cuando hay demoras en los procesos de autorizaciones. El médico ordenó unos laboratorios o unos medicamentos que son necesarios para dar continuidad con el ciclo de atención del paciente y el proceso de autorizaciones no se da de manera oportuna. Se ve con mayor frecuencia en los tipos de pagos retrospectivos porque cada actividad tiene que obedecer a una autorización. Hay una demora en el proceso de remisión de los niveles bajos o de los niveles primarios hacia los más altos, atrasando el inicio de un diagnóstico o de un tratamiento que pudo haber empezado a tiempo. Y eso puede ocurrir en cualquier mecanismo de pago. Cuando existe descoordinación de la red de prestadores, o sea, el asegurador no logra cohesionar una red que facilite la atención integral de manera oportuna y eso puede pasar también en cualquiera de los mecanismos de pago. Cuando hay falla en la entrega de medicamentos ambulatorios o en los servicios que no están incluidos dentro de la responsabilidad del prestador y también puede ocurrir en todos los mecanismos. ¿Cuáles son los efectos de esta situación en el prestador? Pues pacientes más complejos y más costosos, mayor inversión de tiempo y tecnologías en la atención de esos pacientes. Obviamente el prestador va a tener alteraciones en sus indicadores de oportunidad y acceso y además pues genera un fuerte desgaste del personal de salud que siente que hace y hace consultas, pero que no puede cerrar o no puede avanzar en los ciclos de tratamiento porque falló la entrega de las autorizaciones de los métodos diagnósticos o de los medicamentos. Ahora, vamos a hablar del escenario donde hay transferencia de riesgo primario por parte del asegurador hacia el prestador. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre en mecanismos de pagos como la capitación, porque en la capitación recuerden que hay la delegación de un porcentaje de la UPC para que se administre los niveles básicos de atención en una población determinada. O sea, es una característica de la capitación esa transferencia de ese riesgo primario. Cuando se realizan, se diseñan y se ejecutan mecanismos de pago sin ajustes de frecuencias o sin franjas de riesgo. Cuando los mecanismos de pago no hacen el análisis de las condiciones clínicas del paciente y por ende no se puede hacer diferenciación en las severidades. Recuerden que hablamos que el riesgo primario tiene un componente del riesgo de severidad. Y en este caso, de este escenario que estamos dibujando, pues todo se paga igual. Cuando no hay una definición clara de los ajustes al valor contractual y más adelante nos vamos a detener en este aspecto. Cuando hay represas no informadas o cuando no se entrega de manera completa la información al prestador, o sea, existe asimetría de la información. Y cuando no hay una cohorte claramente identificada. Entonces, estos aspectos pues generan que haya ese traslado del riesgo primario por parte del asegurador hacia el prestador.
Entonces, me preguntan, bueno, ¿y entonces qué es riesgo compartido? ¿Cuándo podemos hablar que un mecanismo de pago o un método de contratación tiene ese componente de compartir el riesgo? Pues primero, debería ser una relación de largo plazo donde las partes reconocen los riesgos porque hay claridad de la cohorte y sus características y se han sentado a discutir sobre los diferentes riesgos en los que pueden estar sometidos el mecanismo de pago. El prestador tiene la oportunidad de poder ajustar sus procesos para atender las necesidades de la cohorte porque hay información que permite hacer esa planeación. Existen unos indicadores que facilitan establecer una línea de base y hacer el seguimiento subsecuente. Probablemente de esta manera nos podría facilitar poder evaluar la efectividad de los mecanismos de pago y esto se asocia a la diapositiva del estudio con el que arrancó la conferencia. Ambas partes definen las condiciones en que se harán los ajustes al valor contractual y están de acuerdo. Existen unas franjas de riesgo y está estipulado qué pasa cuando se superan esas franjas, cómo se va a actuar desde ambos lados. Existe una diferenciación clara por severidades, porque se ha hecho un análisis juicioso de las condiciones clínicas del paciente. Se define de forma clara la forma como se van a realizar los ajustes al modelo y cómo se van a gestionar tanto los riesgos primarios como los riesgos técnicos. Se define la forma como se van a administrar las complicaciones o los desenlaces evitables, porque es probable que desde el punto de vista del pagador, pues la definición es que no se pagan estas situaciones, pero en últimas eso no necesariamente genera una mejora. Probablemente lograr administrar estas complicaciones o desenlaces no deseados, pues tuviese más efecto si definimos un plan de acción claro entre las partes y a ese plan de acción se le genera un seguimiento. Se hace una incluyen incentivos para mejorar, para promover la mejora continua, digamos, estos elementos además crean los conceptos para decir que tenemos pagos por desempeño. Entonces, en las modalidades prospectivas podemos identificar dos grandes grupos. Un grupo que tiende a no transferir riesgo primario y un grupo de mecanismos que tienen la tendencia a transferir riesgo primario. Los de menor tendencia pues tienen un carácter individual. ¿A qué se refiere? Son agrupaciones de actividades en salud que se pagan por cada paciente, mientras que las que tienen el carácter de global pues tienen implícita la aceptación de una cohorte o de una población. Y aquí pues esta es la diapositiva con lo que normalmente los explico. Entonces aquí están los que estoy señalando, los que tienen carácter individual y tienen menor transferencia de riesgo primario o menor tendencia a transferir riesgo primario. Y sus correspondientes globales que tienden a transferir ese riesgo. Entonces está el pago por episodio, el pago integral por grupo de riesgo, el pago por especialidad, el tipo de servicio y escenario de atención. Y para cada uno de los individuales hay un equivalente global. El pago por episodio, que en el artículo con el que arrancamos es de los que más frecuentemente se estudian y de pronto dentro de los cuales pues se puede evidenciar mejores condiciones para poder evaluar costo, frecuencia y calidad. Digamos que en el país se ha evolucionado bastante con los episodios quirúrgicos. Esos episodios quirúrgicos, en la medida en que se han ido conociendo y se han ido mejorando los procesos y la estandarización, cada vez se le incluyen más actividades que facilitan la integralidad de la atención. Por ejemplo, todo el proceso de compensación del paciente previa a una cirugía, en muchos casos está incluida.
el manejo intrahospitalario relacionado con el procedimiento quirúrgico, incluso la rehabilitación postquirúrgica. Los pagos integrales por grupo de riesgos están, digamos que los más comunes son los asociados a programas ambulatorios de atención para patologías crónicas y dentro de los más frecuentemente vistos son los relacionados con enfermedades reumatológicas. En ese caso, pues hay una serie de actividades asociadas a un ciclo de atención que el paciente, al que se le ejecuta el paciente para cumplir con unos objetivos que buscan mantener las mejores condiciones. El pago por especialidad, donde hay el pago por cada individuo que el especialista ve, pero el especialista recibe un pago de sus honorarios por la consulta y los honorarios que pudiesen derivarse de procedimientos de consultorio o de aplicación de métodos diagnósticos y en algunos casos la realización de algunos procedimientos quirúrgicos. Los de tipo de servicio y los de escenarios de atención están muy asociados a los pagos individuales que se dan por paciente de acuerdo a la caracterización de la oferta hospitalaria. Entonces se hace el análisis de los datos de las prestaciones realizadas en un prestador y con base en una clasificación o un agrupador se define el valor medio de la atención y ese es el valor que se le paga al prestador que está haciendo esta modalidad de contrato. Muy conocidos en los pagos por escenarios de atención, los pagos por día cama ocupado en unidad de cuidados intensivos, donde se paga el valor de la estancia y a esa estancia se le incluyen los métodos diagnósticos más frecuentes, algunos medicamentos, la valoración es por especialista y ese valor genera un único valor por cada día ocupado de ese paciente en la unidad de cuidados intensivos. Ustedes ven que algunos de estos tienen una estrellita. Los que tienen estrellita son aquellos que en su forma, en su diseño y en el análisis nos permiten incorporar las condiciones clínicas de los pacientes. Los que no tienen estrellitas es porque básicamente en el análisis únicamente se tienen en cuenta los códigos y los valores de las prestaciones o de las tecnologías utilizadas en un escenario o en un prestador determinado. Y están los correspondientes globales, donde, por ejemplo, en el pago global por episodio, pues se asumen los episodios que se van a realizar en una cohorte determinada de pacientes. Los pagos globales por grupo de riesgo para la atención en el programa ambulatorio de la enfermedad artritis reumatoide, para decir un ejemplo de hipertensión arterial o de riesgo cardiovascular. Los pagos por especialidad, similar al tipo individual, en el pago global se paga un valor para la especialidad y ese valor para la especialidad incluye todas las posibles atenciones que un especialista puede realizar, por ejemplo, de manera ambulatoria. Se conocen bastante y hay muchos en el país relacionados de pagos para dermatología, oftalmología, para cirugía general, donde se incluye el valor de las consultas, de los procedimientos de consultorio o de algunos procedimientos quirúrgicos. Y los correspondientes de tipo de servicio, donde básicamente lo que hay es un análisis de un presupuesto de la facturación de un prestador y se hace una nota técnica por tipo de servicio y no hay análisis de la condición clínica. Y el escenario de atención, similar a como vimos el caso del pago individual, pues aquí habría la posibilidad de la atención de unos pacientes, un número de días cama ocupados o un número de camas disponibles para la atención, por ejemplo, de cuidados intensivos, y en ese valor se agrupan todas las prestaciones que se pudieran relacionar a ese escenario. ¿Por qué hablo de no tendencia a y no hablo en términos absolutos de sin o con? Porque, por ejemplo, en los tipos de pago individual, miremos básicamente el caso del episodio, si se define un valor de episodio
Por ejemplo, en el caso de los reemplazos articulares, y pongamos los reemplazos articulares de rodilla, y esos reemplazos articulares tienen un único valor, pues probablemente dentro de los reemplazos articulares pueden haber variabilidad según la severidad del caso. Y ese valor único está absorbiendo la variabilidad del riesgo primario de severidad. Algunos riesgos, esas variabilidades de las severidades en algunos procedimientos y en la medida en que el prestador logra estandarizar cada vez más los procesos de atención, pues puedan ser absorbidos. Pero no necesariamente eso ocurre en todas las patologías ni ocurre en todos los prestadores. Entonces, por eso hablo de que incluso en los tipos de pago individuales, pues si no se tienen en cuenta la segmentación de la información de acuerdo a las severidades, pues uno está asumiendo algo de ese riesgo primario de severidad. Y claramente en los tipos de pago global, donde hay una cohorte o donde hay una población, pues hay una mayor tendencia a transferir ese riesgo primario, que tampoco es absoluta porque usted dentro del diseño puede definir unos niveles de ajuste, unos límites que le permitan acotar esa transferencia de ese riesgo. Entonces, dentro de las características técnicas del diseño, es importante tener en cuenta si uno está haciendo una agrupación de actividades únicamente o si está haciendo una agrupación de actividades y le está incluyendo las condiciones clínicas del paciente, que son los mecanismos de pago que vimos que estaban marcados con estrellita en la diapositiva anterior. En todos los mecanismos de pago tenemos que tener una nota técnica, pero en la práctica también coloqué una estrellita, no necesariamente se ve con juicio el trabajo de un modelo de atención. Y en muchos casos el modelo de atención ha quedado suscrito o definido dentro de un documento que el asegurador le facilita al prestador para que lo implemente. Y no hay discusión o no hay definiciones sobre cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a coordinar para lograr los objetivos de este mecanismo de pago. Cuando hablamos de que le incluimos dentro del análisis condiciones clínicas, entonces podemos hablar de pagos ajustados a condiciones clínicas. ¿A qué me refiero? A que podemos identificar con claridad en los datos el diagnóstico, las comorbilidades, los tipos de tratamiento, las complicaciones, los desenlaces clínicos y las condiciones del alta en los casos de los pacientes que fueron hospitalizados. ¿Qué es importante y qué recomendación? Pues se hace con respecto a estos diseños. Ideal que ustedes tengan una lista de actividades, estrategias, planes que estén asociados a estos 6 grupos, asociados al modelo de atención. Debemos discutirlo, si es que el asegurador ya lo tiene diseñado, pues será que mi modelo de atención, mi modelo de prestación se ajusta a eso, debemos hacer variaciones, cómo nos vamos a comunicar. Hay unos métodos cuantitativos porque hay una información a la cual pues de allí salen las frecuencias de uso, hay unos costos medios. Ideal que esos métodos cuantitativos sean trabajados en conjunto. Se debe hacer una referenciación porque es muy importante conocer, bueno, esta prestación, esta población que estoy recibiendo, en qué condiciones estaba siendo tratada antes de el inicio de este contrato. ¿Será que estaba por evento? ¿Será que estaba dispersa en diversos prestadores? ¿O viene de un pago global que no funcionó? ¿Qué pasó en ese pago global previo que no funcionó? ¿Qué cosas diferentes tendría que hacer el nuevo prestador para que esta vez sí funcione? Esa referenciación es fundamental y de alguna manera llevarla a la mesa de negociación para poder revisarla y poder definir unos planes de acción claros que nos lleven al cumplimiento de los objetivos. Ideal que todo esto sea en un ambiente de construcción de un tipo de negociación integradora donde las partes
pues puedan exponer cada uno de sus puntos de vista, pero además se puedan trazar planes de trabajo de largo plazo. Ideal que se incluyan a todos los responsables del proceso de atención, y ahí me refiero a los grupos clínicos, asistenciales. ¿Por qué? Ellos van a ser los responsables de ejecutar el modelo, y si ellos están incluidos desde la parte del diseño, pues probablemente el proceso de implementación será más exitoso. Se debe incluir a todos los que hacen parte de la cadena de valor, y tenemos que ser conscientes que hacemos parte de una. Y existen unos proveedores que probablemente con la información que usted ya tiene del número de atenciones, procedimientos, tecnologías que va a utilizar, pues estarían dispuestos a buscar mecanismos de optimización y usted hacer de alguna manera más eficiente la cadena. Entonces es muy importante que existan acciones que estén identificadas en estos 6 grupos de buenas prácticas. Les hablaba anteriormente que es fundamental que existan acuerdos y que esos acuerdos queden claramente establecidos en en los acuerdos de voluntades o contratos sobre los ajustes al valor contractual. Porque si bien hay una definición de unos valores, de unas frecuencias, ¿cierto? Esos valores pueden ser alterados y esas frecuencias pueden cambiar por diversas situaciones. Las más frecuentes: traslado de usuarios entre las entidades administradoras del plan de beneficios, pasa con claridad, porque de alguna manera el asegurador tuvo que hacer una reconformación de la red de prestaciones. Cualquiera de estas dos circunstancias tiene cambios en la población y por ende debería generar una revisión del modelo y de los métodos cuantitativos. Probablemente por los cambios normativos relacionados con el plan de beneficios. Si estamos agrupando actividades en salud que claramente vienen de un listado de un plan, si ese plan cambia, pues probablemente nuestras actuaciones cambian. La forma como se recuperan los recursos en el sistema de salud, por ejemplo, todo lo relacionado con presupuestos máximos, podría llegar a cambiar en un futuro muchas de las agrupaciones que tenemos definidas hoy. También cuando durante la ejecución de la prestación no corresponde a lo inicialmente planteado o que lo habíamos definido entre las partes. ¿Eso por qué puede pasar? Pues porque había fallas en la información y lo que le está pasando a usted hoy no era lo que decían los datos que usted analizó. Y eso se puede dar por múltiples problemas técnicos. Entonces, pues hay que trabajar en eso. Cambios en la morbilidad puede ocurrir, cambios en la definición de los criterios diagnósticos, por ejemplo, o cambios porque aparecen nuevas enfermedades, hoy lo estamos viviendo. Por migraciones en las poblaciones, y eso puede ocurrir, por ejemplo, debido a catástrofes naturales, situaciones de orden público, y entonces pues se había asignado la atención de una cohorte o de una población en un municipio y esa población cambió por cualquiera de esas dos causas. Entonces, son circunstancias que pueden hacer cambiar el valor que habíamos definido, e ideal que estas situaciones queden contempladas dentro del acuerdo de voluntades. Bueno, ¿qué hacemos si nos pasa cualquiera de estas? Es muy frecuente que dentro de los conceptos de ajuste al valor contractual aparezca el de retenciones contingentes, que son medidas que el pagador por lo general asume para limitar el riesgo que él tiene de pagar doble por un usuario. Pagó en el pago global prospectivo, por ejemplo, que realizó, y por otro lado se atiende el paciente en otro prestador y le llega una factura por evento. Entonces, el asegurador pues tiene una retención para cubrir ese tipo de contingencias. Si esa situación se da, lo ideal es que esas retenciones contingentes no sean onerosas, porque si son muy altas, pues pueden afectar la planeación de la prestación de los servicios de salud, por un lado. Por otro lado, pues deben tener una evolución en el tiempo, porque no tendría razón de ser que durante toda la contratación se maneje el mismo nivel de retención. Se supone que debería ser más alta
al inicio, pero eso debería irse ajustando en el tiempo. Y las cosas que se van digamos, a ajustar a través de esa retención, los recobros que se van a aceptar en esa retención, pues deberían estar claramente identificadas entre las partes para evitar, pues, inconvenientes y deterioros de las relaciones. Entonces, como contraparte o como método alterno a las retenciones contingentes, está que los modelos tengan su propia reserva técnica y que de alguna manera los prestadores aprendan a manejarla para atender esas contingencias. Obedecen a lograr a lograr el mismo objetivo, que el asegurador no pague doble. La diferencia es, pues, que en este caso hay una retención que sigue administrando el asegurador y en la reserva técnica es la administración de un valor que administra el prestador. Otros aspectos importantes a tener en cuenta. Usted tiene que definir si el tipo de cohorte que está incluyendo en la agrupación es abierta o cerrada. Quiere decir, ¿van a aparecer casos nuevos, incidentes, o solamente me voy a centrar en atender unos pacientes que están en un listado fijo? Puede ocurrir y se da de manera muy frecuente, por ejemplo, cuando se contrata por pago global prospectivo el tratar de ponerse al día con una cola quirúrgica. La definición de los indicadores y la línea de base, tanto que pueden ser cualitativos y cuantitativos, la definición de una carga inicial, que es todo lo que se generó, ordenó antes del inicio del contrato, la carga final, que son todas las prestaciones antes de la terminación del contrato, las glosas y los recobros. Todos estos tienen que tener una definición y una forma de cómo se va a actuar al momento de ejecutar la contratación. Entonces, a manera de conclusión, pues sí, es un proceso de transformación en los modelos de relacionamiento entre los actores del sistema de una situación local y una tendencia global. Se debe hacer un énfasis en el diseño y la puesta en marcha de estos modelos y tiene que hacerse muy protagonista el modelo y atención, la coordinación de los actores. Existen unas características técnicas del diseño que permiten de alguna manera hacer unos ajustes, unos procesos de ajuste, y esos procesos de ajuste deben ser discutidos y ser acordados antes del inicio del contrato. Y es ideal que se apliquen las buenas prácticas y tener una buena información de calidad es fundamental para que el desarrollo de estas nuevas modalidades pues logren un nivel de estabilidad y el logro de mejores desenlaces clínicos. Bueno, espero que con esta información les haya podido hacer un resumen de este tema y que sea de utilidad.